Hola, ¿cómo estás? ¿De verdad tú crees que rechazar lo que estás escuchando es suficiente para limitar la influencia que ello puede tener en ti? El poder de la palabra es incuestionable y no me refiero solo a las que tú pronuncias, sino a las palabras de las que eres tanto emisor como receptor. Me refiero tanto a las palabras que dices como a las que oyes, a las que prestas atención, y ya sea en su forma oral, escrita o dichas en silencio internamente. Muchas personas creen que la influencia funciona de otra manera. Si escucho una idea absurda, la rechazo y ya está. Si veo un mensaje negativo, pero sé que está mal o que me hace mal, pues es suficiente para que no me afecte, pero bajo esta lógica bastaría con tener criterio intelectual para protegerse de cualquier contenido dañino. Sin embargo, la realidad es bastante más compleja. Lo que influye en una persona no es únicamente el contenido literal de un mensaje, sino también el clima mental y emocional que ese mensaje activa. No es solo qué te dicen, sino desde qué lugar te lo dicen y qué estado interno genera en ti el contacto repetido con ese tipo de material. Imagina que entras cada día en una habitación donde no huele mal de forma evidente, pero donde el aire está cargado y apenas circula oxígeno. Puede que no notes nada realmente desagradable al principio, incluso puedes acostumbrarte y pensar que está perfectamente bien. Sin embargo, tras pasar suficiente tiempo ahí, empiezas a sentirte más cansada, menos clara, más pesado y algo irritable sin saber exactamente por qué. La influencia de ciertos entornos funciona de manera parecida. Hay contenidos, hay discursos, comunidades y narrativas que no necesariamente te dañan porque te convenzan racionalmente, sino porque te exponen una y otra vez a determinados marcos de interpretación. Cuando una persona pasa horas consumiendo mensajes construidos sobre miedo, paranoia, odio, victimismo crónico, desprecio por otros o pensamiento hostil o rígido, su sistema nervioso y sus filtros cognitivos empiezan a familiarizarse con ese tono. Y esto ocurre porque el cerebro aprende por repetición y exposición. No procesa únicamente ideas aisladas, también internaliza patrones. La neurociencia ha mostrado que el cerebro funciona de forma predictiva, crea modelos internos sobre cómo es el mundo, cómo son las personas y qué puede esperar de la vida. Y estos modelos no se forman solo a partir de experiencias directas, sino también a través de narrativas repetidas. Por ejemplo, un adolescente que consume mucho contenido donde se repiten mensajes del tipo nada o nadie es confiable, todo el mundo te quiere manipular, el amor siempre termina mal, o la sociedad está podrida y no merece la pena intentar nada. Bueno, puede no creer literalmente cada frase, pero la exposición continuada puede moldear su expectativa general del mundo. Y eso no ocurre en personas adolescentes solamente, ocurre en cualquier adulto que no sea consciente de aquello a lo que se expone o se ve expuesto con asiduidad. No necesitas aceptar conscientemente una idea para que ésta te afecte de forma inmediata o progresiva, pero te afecte. Es parecido a escuchar durante meses una canción que al principio no te gustaba, pero un día te descubres tarareándola sin darte cuenta. La repetición crea familiaridad y la familiaridad reduce la resistencia. Y con los discursos ocurre algo similar, pero a un nivel mucho más profundo. Pensemos en otro ejemplo. Imagina dos grupos de amigos. En el primero, casi todas las conversaciones giran alrededor de quejarse, burlarse de otros, sospechar de las intenciones ajenas y demostrar quién está peor tratado por la vida. Aunque inicialmente entres ahí con una actitud más ligera, tras suficiente contacto, es bastante probable que tu foco atencional empiece a orientarse hacia esas mismas temáticas y campos energéticos. Comienzas a detectar más agravios, más injusticias, más defectos ajenos.
El mundo es el mismo de antes, nada ha cambiado. Eso ocurre porque tu atención ha sido entrenada sin que seas consciente del efecto que tiene en ti estar en contacto reiterado con ese tipo de información. En otro grupo, en cambio, las conversaciones pueden orientarse más hacia el aprendizaje, el humor sano, la creatividad, hacia proyectos concretos o reflexión crítica, sin cinismo permanente. Pues eso también moldea la percepción. Los seres humanos somos mucho más permeables de lo que nos gusta admitir. Existe una fantasía bastante común, especialmente en personas inteligentes, que consiste en pensar, yo puedo exponerme a cualquier cosa porque tengo criterio propio. Pero el hecho de poder refutar intelectualmente una idea no te vuelve inmune al contexto emocional y cognitivo en el que te sumerges. Y esto se observa incluso en fenómenos bien estudiados como el contagio emocional y la influencia llamada normativa. Sabemos que las emociones son socialmente transmisibles y que los grupos modelan la percepción, tu conducta y valores, incluso cuando creemos estar funcionando desde una absoluta autonomía. Y por eso, ciertas comunidades online o grupos muy cerrados resultan tan absorbentes. No siempre captan a las personas mediante argumentos impecables. Muchas veces lo hacen ofreciendo marcos de interpretación totalizantes, de pertenencia emocional y simplificaciones radicales del mundo. Lo peligroso no siempre se presenta como algo evidentemente oscuro o grotesco. De hecho, lo más eficaz suele venir disfrazado de verdad revelada, de superioridad moral o de promesa de acceso privilegiado al conocimiento. Y esto puede verse en dinámicas muy cotidianas. Un creador de contenido puede presentarse como alguien que solo dice verdades que son difíciles de aceptar o algo de ese estilo y bajo ese tipo de etiqueta, ¿me entiendes? Pero construir toda su narrativa desde la humillación, el desprecio, la rigidez ideológica o la constante enemistad con el mundo. Lo que absorbes entonces no es solo información. Absorbemos una manera de posicionarnos frente a la realidad. Y las posiciones mentales también se aprenden. No basta con preguntarse, ¿esto es verdadero o falso? Conviene añadir otra pregunta. ¿Qué tipo de estado interno me lleva a consumir esto de forma repetida? Después de exponerte a cierto contenido, te sientes con más claridad mental, más reflexiva y más capaz de pensar con matices, o sales más irritado, más nervioso, más polarizada y con menor capacidad de discernimiento. Ese criterio suele ser mucho más útil que analizar únicamente el contenido superficial. El problema no es exponerte de forma ocasional a perspectivas complejas, duras o confrontativas, sino normalizar la inmersión prolongada en sistemas narrativos que degradan progresivamente tu capacidad crítica, tu amplitud mental o tu regulación emocional. Y por eso el autoliderazgo consciente consiste en proteger tu mente, no en combatir compulsivamente todo lo negativo, sino en desarrollar discernimiento. Discernir significa aprender a reconocer qué te nutre cognitivamente y qué empieza a intoxicar tu mente o tu forma de mirar. A una persona que desarrolla discernimiento, según que no le hace falta, no necesita que alguien le prohíba contenidos o relaciones, empieza a notar patrones. Por ejemplo, puede observar, cada vez que paso horas consumiendo este tipo de contenido o con esta persona, salgo más enfadado con el mundo y menos conectado conmigo. O bien, después de hablar con este grupo, siento presión por adoptar una versión de mí que en realidad no me hace bien. Y esto ya es conciencia. La auténtica fortaleza mental no consiste en creerte inmune a toda influencia porque nadie lo es.
Consiste en reconocer que tu mente es moldeable y actuar en consecuencia. Igual que cuidas que comes, porque sabes que tu cuerpo incorpora materia externa, también conviene cuidar que dejas entrar repetidamente en tu campo de atención, porque tu mente incorpora patrones y programas. Allí donde diriges de forma repetida tu atención es donde acabas entrenando tu percepción, tu pensamiento y tu sensibilidad. Nos convertimos gradualmente en aquello en lo que pasamos más tiempo en contacto. Así que el antídoto más potente frente a influencias empobrecedoras no es el miedo, ni la censura, ni la guerra permanente contra lo negativo, sino tu capacidad cada vez mayor de reconocer qué amplía tu conciencia y qué la estrecha. La oscuridad rara vez desaparece luchando directamente contra ella. Lo que suele transformarla es desarrollar suficiente claridad como para dejar de confundirte sobre dónde estás poniendo tu atención y sabiendo qué precio pagas por ello. Deseo que pases un día excelente, líder. Hasta mañana.